Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 16 del tema 9 sobre variables aleatorias continuas. En este ejercicio nos dicen que la variable aleatoria x, que mide el tiempo que tarda un taller en reparar un coche, está empleado entre 0 y 10 horas, sigue la función de distribución, ¿de acuerdo?, que veis ahí a continuación. La de distribución, no la de densidad, la de distribución, la probabilidad acumulada. Nos piden, en primer lugar, que calculemos los valores de A y B. En segundo lugar, que calculemos la probabilidad de que una reparación dure como mucho 2 horas. Y por último, que calculemos la función de densidad. Vamos allá. En el apartado A nos piden que calculemos los valores de las constantes A y B. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que tenemos que F mayúscula es la función de distribución, ¿de acuerdo? La función de distribución, eso significa que lo que nos están dando es la probabilidad acumulada de que x sea menor o igual que x, ¿de acuerdo? Y si recordamos de teoría, ¿qué propiedades tiene que tener esta función? Pues las propiedades fundamentales son que viene de valer 0, termina valiendo 1, que es creciente y sobre todo, y la más importante y la que vamos a usar aquí ahora, es que es continua. ¿De acuerdo? Bueno, esta propiedad la cumple perfectamente. Esto significa que el límite cuando x tiende a menos infinito de f mayúscula de x es 0, por supuesto. Esta lo mismo, pero en el más infinito, por supuesto. Es creciente porque esto es un logaritmo y al fin y al cabo un logaritmo es una función creciente, por mucho que lo multipliquemos por una constante. Bueno, multiplicar por una constante que deberá ser positiva, ¿de acuerdo? Y después sumándole una constante y vamos a imponer la continuidad. Pues vamos allá. La continuidad entonces, ¿qué significa? Pues que esta rama debe valer 0 cuando la x vale 0, es decir, para x igual a 0, ¿qué se tiene que cumplir? Que 0 sea igual que a más b logaritmo de 2. Y por último, debe ser continuo también en este salto para x igual a 10. Por lo tanto, para x igual a 10 se tiene que cumplir que 1 sea igual que a más b logaritmo de 32. Por cierto, 32 es 2 a la quinta, con lo cual esto será a más 5b logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las ecuaciones, el sistema que tenemos que resolver es, vamos a escribirlo así, este de aquí, a más b logaritmo de 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, este es el sistema que hay que resolver. Pues entonces, si hacemos, por ejemplo, si a la ecuación 2 le restamos la ecuación 1, fácilmente, ¿qué es lo que obtenemos? Pues que 4b logaritmo de 2 tiene que ser igual a 1, de donde b vale 1 partido 4 veces el logaritmo de 2. Y si b vale 4 veces el logaritmo de 2, por ejemplo, de la ecuación 1, obtenemos que a vale menos b por el logaritmo de 2, es decir, menos 1 partido 4 log 2 por log 2, tacho, tacho, por lo cual a vale menos 1 cuarto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos los valores de nuestra a y nuestra b. Borramos y los vamos a escribir aquí arriba para seguir haciendo los apartados siguientes. El apartado B lo que nos está pidiendo que es, pues,
la probabilidad de que una reparación dure como mucho 2 horas. Es decir, nos está pidiendo la probabilidad de que x, nuestra variable aleatoria, sea como mucho 2. Probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Pues directamente, por la definición de f de x, esto es exactamente igual a f de 2. Y f de 2 lo calculamos usando aquí, por supuesto, la rama media que tenemos aquí con los valores de A y B que hemos calculado en el apartado A. Con lo cual, esto será igual a menos un cuarto más 1 partido por 4 logaritmo de 2 que multiplica al logaritmo de 3 por 2, 6 más 2, 8. ¿De acuerdo? Os recuerdo que el logaritmo de 8 es 2 al cubo, ¿de acuerdo? Esto es 2 al cubo, con lo cual lo que tenemos es que esto es menos un cuarto más 1 partido 4 logaritmo de 2, y el logaritmo de 8 se transforma en 3 logaritmos de 2, con lo cual logaritmo de 2 con logaritmo de 2 se tachan y lo que nos queda es 3 cuartos menos un cuarto, son 2 cuartos que vale un medio. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es una probabilidad del 50%. Es decir, la probabilidad de que una reparación dure como mucho 2 horas es del 50%, una de cada 2. Borramos y pasamos al último apartado. Pues para calcular para el apartado C lo que nos están pidiendo es que calculemos la función de densidad. Bueno, entonces vámonos a la función de distribución que tenemos aquí. Entonces sabemos, teniendo en cuenta que toma el valor 0 antes del 0 y toma el valor 1 después del 10, lo que significa es que la función solo admite probabilidad entre 0 y 10, con lo cual, en particular, lo que ya sabemos es lo siguiente, que solo toma valores entre 0 y 10. Eso significa que antes del 0 y después del 10, la función f de x toma valor 0. Luego nos queda calcular cuánto vale en el intervalo 0, 10. Pero precisamente, entonces lo que sabemos es que, salvo en los puntos de salto, la función de densidad coincide con la derivada de la función de distribución allá donde esa función sea derivable, en particular en el intervalo 0, 10 abierto. Bueno, y la derivada de esta función pues es fácil de calcular, pues será b, es decir, 1 partido 4 logaritmo de 2 que multiplica 1 partido 3x más 2 por 3. ¿De acuerdo? Es decir, esto vale 3 partido 4 logaritmo de 2 que multiplica a 3x más 2. Repito, en principio, esto es válido en el intervalo abierto 0,10. ¿Por qué? Porque allí es donde sé seguro que mi función f es derivable. En los saltos, aunque es continua, no es derivable. Pero ¿qué pasa? Que las funciones en las distribuciones continuas, lo que ocurre es que el ser igual o ser menor o igual, ser menor estricto o ser menor o igual no lo va a haber. Con lo cual podemos poner aquí directamente entre 0 y 10 y aquí decir que esto vale 3 dividido 4 logaritmo de 2 que multiplica a 3x más 2. Y repito, podemos poner perfectamente en intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque al ser una distribución continua, la probabilidad de que x tome un valor concreto siempre es 0. Por lo tanto, la probabilidad de que x esté en un intervalo abierto coincide con la probabilidad de estar
en el intervalo cerrado correspondiente, porque de uno a otro solo hemos añadido los extremos del intervalo que tienen probabilidad 0 y no añaden probabilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos la función de densidad de nuestra distribución X. Y con este ejercicio lo que habéis visto es cómo manejar una variable aleatoria en la que, en lugar de conocer la función de densidad, conocemos la función de distribución f de x. Hemos hecho las cosas al revés de lo habitual, pero como veis, tampoco está complicado. Al fin y al cabo, para conseguir la función de densidad, que es la que nos va a importar para calcular probabilidades casi al final, podemos derivar directamente y obtenemos el resultado. Así que espero que a partir de ahora seáis capaces de hacerlo vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.